Buenos días, yo soy José Luis Poveda Macías y voy a ser su instructor de la materia de ética y vida profesional. Vamos a estar hablando un poco sobre cuál es la importancia que tiene la ética en todos los ámbitos profesionales en donde ustedes podrían estar trabajando. Entonces, para ello vamos a empezar primero mencionando cuál va a ser el objetivo de esta sesión. Entonces, nuestro objetivo es reflexionar sobre la importancia que tiene la ética en el ejercicio profesional de un individuo. Entonces, nos vamos a enfocar en esta primera parte en ver algunas opciones y algunas definiciones básicas sobre la ética, y de acuerdo con ello tratar de enfocar al ejercicio profesional de cada quien. Por ejemplo, si es un médico, si está estudiando para ser médico, para ser ingeniero, para ser contador, cómo aplicar esas situaciones que nosotros tengamos para poder hacer el ejercicio correcto en esas profesiones. Entonces vamos a empezar hablando en general de qué es la ética. Cuando nosotros hablamos de ética, pues nosotros nos damos a entender de que estamos tratando de buscar alguna situación en lo correcto, pero no necesariamente lo correcto como se está especificado en la ley. La ética va más allá de lo que esté necesariamente aplicado en una ley, sino que también puede ser, por ejemplo, que consideramos una actitud como la honestidad o la justicia como actitudes moralmente correctas. Entonces, cuando nosotros hablamos de ética, esta ética regula los principios básicos de lo que se espera que cumpla una persona al estar en sociedad. La ética nos ayuda a ver, por ejemplo, cuáles son las actitudes colectivas más importantes que deben cumplirse en lugar de esas actitudes que se puedan considerar egoístas o egocéntricas. Para ello, pues hay que considerar que la gran mayor parte del tiempo que vamos a estar dedicados en nuestra vida es a trabajar, y por lo tanto pues necesitamos un marco de referencia en donde esta ética aplique en la vida profesional. Por lo tanto, el trabajo profesional viene siendo una parte muy importante de la parte ética, es decir, no solo cómo nos enfocamos como personas en una actividad diaria, sino sobre todo en nuestro trabajo. Y eso quiere decir que el trabajo que nosotros realicemos debe estar regido por estos mismos principios básicos. Como ya mencioné, no implica necesariamente las leyes que nosotros que tengamos que vigilar que se estén cumpliendo, sino también nosotros tenemos que estar revisando que las actitudes que nosotros tengamos en general sean las más acordes con nuestra área de especialización. Bueno, la ética va a cumplir con 3 preguntas básicas que nosotros tenemos que responder para saber si una determinada conducta viene siendo ética o no. La primera es: ¿qué dignifica o mejora a una profesión? Es decir, en este caso, por ejemplo, si decir la verdad a la hora de que nosotros estemos realizando alguna prueba o alguna situación es importante para nosotros o no, que generalmente lo es. El segundo punto sería: ¿qué requisitos o exigencias debe cumplir un profesionista? Que en ese caso nos interesa, por ejemplo, si nosotros estamos tratando vamos a ver, contadores, ¿cuál es el marco normativo y cuál es el marco de las actitudes que se consideran válidas para ser un contador, o las actitudes básicas para ser un médico, ¿no? Que un médico debe ser empático con respecto a sus pacientes, debe tener una buena comunicación, etc. Y finalmente, ¿qué es lo que se debe evitar en el ejercicio de una profesión? Porque, como nosotros vamos a ver más adelante, una profesión debe estar normada por la autoridad que existe, en el caso del gobierno, pero también tiene una norma social. Entonces, esas normas sociales lo que nos ayudan es a verificar qué es lo que consideramos correctos como individuos de la sociedad. Entonces, cada profesión debe responder a estas cuestiones de acuerdo con las situaciones con las que debe enfrentar, de manera tal que entonces nosotros podamos identificar qué es lo que nosotros consideramos correcto en cada caso. Entonces, vamos a hablar de algunos dilemas morales que nos podemos enfrentar a la hora de
de cualquier trabajo que nosotros nos encontremos. Por ejemplo, los conflictos de interés, las obligaciones hacia otras personas que nosotros tengamos, ya sea individuos, ya sean clientes o ya sean gobernantes o empleadores. ¿Qué lealtades contradictorias se pueden ocurrir en los empleadores? Si decir la verdad en el desempeño profesional, mantener la confidencialidad y las virtudes que nosotros consideramos importantes. Entonces, como habíamos dicho, ¿cuál es la necesidad de que nosotros nos comportemos de manera ética? En principio, pues nosotros somos individuos que vamos a tener un gran poder sobre otras personas debido a nuestros conocimientos que nosotros tengamos. Por lo tanto, la ética debe promover lo correcto en lugar del beneficio personal que muchos dilemas encierran. También tenemos que enfocarnos de que para poder conducirnos de manera ética necesitamos ciertos ingredientes o ciertas situaciones que nosotros debemos considerar, como son los valores, la virtud ética, las consecuencias y las responsabilidades que tenemos que asumir. Entonces, ya para concluir, les invito a que ustedes planteen un dilema en el que ustedes se puedan ver envueltos como parte de su profesión específica, ya sea, por ejemplo, si son un médico, alguna situación en algún hospital que ustedes podrían enfrentarse en algún momento. Preguntarse qué valores son los que ponen en tela de juicio dicho dilema que ustedes encuentren, cuál es la opción correcta o ética para resolver dicho dilema, cuáles son las consecuencias de asumir una posición positiva o negativa a ese posible dilema, y finalmente alguna responsabilidad que debes asumir por el hecho de ser profesionista. Entonces, por hoy eso sería lo que veríamos en esta clase y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.